Vamos a meditar en la bendita, santa, divina palabra de mi Señor. Primer libro de Samuel 17. Primer libro de Samuel, capítulo 17. Les voy a invitar a que busque usted en la Sagrada Escritura una historia que usted la conoce bien, ¿verdad? Usted la conoce bien. Primer libro de Samuel 17. Vamos a leer versículo del 1 al 11, versículo del 1 al 11, y vamos a meditar en la palabra de nuestro Dios. ¿Lo tenemos, amados hermanos? Primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo del 1 al 11, vamos a leer la santa, bendita, divina palabra del Señor. La palabra de Dios se lee en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y dice así: los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Azeca, en Efes Damín. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre otro monte al otro lado, y el valle entre ellos. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo, y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5,000 siclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 siclos de hierro, e iba su escudero delante de él. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo, y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis vuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado al campamento de Israel. Dadme un hombre que pelee conmigo. 11. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Vamos a orar. Señor, le damos infinitas gracias por su presencia, por su poder y por su amor. Que su Santo Espíritu sea tomando el control completo de este tiempo y regalándonos su favor y su bendición. Ayúdenos a estar de pie, ayúdenos a estar firmes. Que cada día, Padre Santo, podamos tener esa devoción y esa pasión por buscarle, por alabarle, por adorarle, por exaltarle como verdaderamente usted se lo merece. Que su Santo Espíritu sea tomando el control de nuestra vida, ayudándonos a poder pelear cada batalla que se presenta en nuestra vida. Denos fuerzas, denos sabiduría y ayúdenos, denos su respaldo, y podamos estar de pie y que le busquemos cada día como verdaderamente usted se lo merece. Bendíganos y háblenos a nuestro corazón
Se lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Podemos sentarnos, amados hermanos. Yo quiero hablarles esta noche en un tema principal que, si Dios lo permite, vamos a tener unas 3 predicaciones en esta historia. Y yo quiero en esta historia hablarles cómo hacer uso de nuestra fe, ¿verdad? Que es una de los grandes retos que tenemos, ¿verdad? Muchas veces tenemos fe, pero nos falta un poco cómo usarla. Y la primera parte de estas pláticas que vamos a tener, hablando, insisto, todas enfocadas en la historia de David y Goliat, quiero hablarle de la primera parte: estrategias del enemigo. O sea, yo quiero, insisto, hablarles bajo el tema cómo hacer uso de nuestra fe. Primer parte que yo quiero que veamos, hermanos, se llama estrategias que el enemigo utiliza. El sábado anterior yo les estaba hablando de enemigos de nuestra fe. Y uno de los enemigos de nuestra fe es la duda. La duda. El enemigo trata de poner duda. Y otro enemigo de nuestra fe es el miedo. El miedo, ¿verdad? O sea, el enemigo trata, hermanos, de asustarnos. Y eso precisamente quiero yo que veamos en esta historia, en la primera parte de esta historia, porque la vamos a tratar de partir en 3 porciones. Entonces, o sea, el enemigo lucha, trata, hermanos, de asustarnos, y regáleme su atención, porque un cristiano, como lo vimos el sábado anterior, un cristiano lleno de duda es peor que un inconverso. Y un cristiano asustado, lleno de miedo, o sea, hermano, usted decide si se llena de fe o se llena de miedo o se llena de duda. Usted decide. Nadie lo va a obligar a usted. Nosotros siempre estamos tratando de decirle: lea la palabra, oiga la palabra, oiga a Dios, ¿verdad? Y créale a la palabra. No se llene de dudas, no se llene de miedo. O sea, una de las estrategias que el enemigo utiliza para desboronarnos nuestra fe, para botarnos nuestra fe, para dañarnos nuestra fe, una de las estrategias que el enemigo utiliza es el miedo. El miedo. O sea, el miedo se parece a la duda, pero no es lo mismo, ¿verdad? Usted primero siente miedo y después va a sentir duda, o primero siente duda y después va a tener miedo, ¿verdad? Y que los dos son enemigos de la fe, porque, insisto, o sea, hermanos, una persona llena de miedo, pierde toda su confianza. Una persona cuando está asustada, cuando está amedrentada, pierde su fe. Su fe, o sea, la persona estaba caminando bien, estaba yendo bien, estaba firme, no se estaba moviendo, estaba esperando, pero el problema es cuando siente miedo. Y si Dios no responde, y si Dios no ayuda, o sea, allí cuando la persona empieza a oír ideas que no son de él o de ella, y si Dios no te contesta, y si Dios no te ayuda, o sea, empieza a entrar la duda. Empieza a maquinar, y si de veras no pasa. Y cuando la persona empieza a entrar en duda, el siguiente paso es miedo. Miedo. Hay gente que
comete el error de hacer cosas incorrectas, llenas de miedo. Una persona llena de miedo hace locura. Vende su fe, vende sus convicciones, vende su confianza. Está asustada, está amedrentada. Y es una de las cosas que no debemos de dejar que el enemigo haga en nosotros. O sea, hermano, no importa la circunstancia, no importa la situación, no importa cómo usted pueda estar, no importa. Dios no ha perdido su poder ni lo va a perder. Y Dios puede obrar. Dios puede obrar en el último instante. En el último momento, cuando nosotros pensamos que ya todo se perdió, cuando nosotros pensamos que ya todo se fue, Dios puede obrar en ese momento. Entonces, es de humanos sentir miedo. Es de humanos, tenemos una naturaleza caída y hay cosas que no dejan de asustarnos. Pero por favor, no deje que ese miedo le haga perder su confianza. Porque ya le digo yo, y regáleme su atención, porque eso es lo que quiero trabajar yo esta noche. Y yo quiero que usted vea cómo, por eso le llamé a esta porción estrategias del enemigo, cómo el enemigo trata de asustar. De que usted no ponga su mirada en el poder de Dios, sino que usted ponga su mirada en la dificultad, en el problema. ¿Qué tan grande es su problema? ¿Qué tan grande es la dificultad que usted está atravesando, está pasando? El enemigo es especialista en que usted se le olvide quién está con usted, quién está de su lado, quién es el que pelea por usted, quién es el que lo defiende, quién es el que le ayuda. El enemigo quiere que usted, hermanos, hable, oiga, que usted hable de lo grande del problema, porque nos ha pasado muchas veces. Nosotros hablamos del problema, hermano, como que es algo que no tiene salida. Como es algo, hablamos a veces del problema y le damos tanto énfasis y lo hacemos tan grande. Nosotros muchas veces hacemos grande el problema. El enemigo quiere que usted hable de ese problema y que lo exalte y que lo haga grande. Oímos allá en la clínica a un médico hablando y oímos unas cosas, pero nosotros las exageramos y las hacemos más difíciles. Porque eso es lo que el enemigo quiere. Y eso, hermano, usted cuando usted solito por ideas del enemigo empieza a hablar de ese problema y lo hace bien grande, usted se llena de miedo. Está lleno de miedo. Y ya le dije yo, un creyente lleno de miedo, hermano, no tiene fuerza para nada. Un creyente asustado, lleno de miedo, quiere esconderse. No se puede parar, no se puede poner de pie en el hogar, en la familia. Todos están tirados, todos están llorando, nadie quiere hacer nada, no hay alguien que tenga valor. Este problema nos hundió, el hogar se va a caer, el hogar se va a desarmar, la familia se va a perder. Y muchas veces, en lugar de empezar a hablar la palabra de Dios y en lugar de empezar a hablar algo bueno, todos empezamos a declarar lo que no queremos que suceda. El enemigo es especialista en eso. Entonces yo quiero que veamos así rápido, porque el tiempo se nos va, en las estrategias, cómo el enemigo nos desarma si se lo permitimos. Cómo el enemigo nos hace daño al creyente, al cristiano, al Hijo de Dios. Primero, oiga, el enemigo nos quiere impresionar. Por favor, el enemigo nos quiere impresionar. Leamos ahí, versículo del 1 al 4. Los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca, en Efes-Damín.
También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre otro monte al otro lado, y el valle entre ellos. Ahí estaba Israel en un monte y los filisteos en el otro monte al otro lado, frente a frente. 4. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, un soldado, un guerrero, el cual se llamaba, usted ya sabe cómo se llamaba Goliat de Gat. Y tenía, oiga, vea hermano, cómo el enemigo nos quiere impresionar, nos quiere apantallar, nos quiere atemorizar, que son sinónimos. Tenía de altura 6 codos y un palmo, que lo voy a traducir en metros y centímetros. 3 codos y un palmo son 3.5 metros, 3.50. Imagínense la altura de este guerrero. Bueno, yo mido 1.72. Pero imagínese uno que esté un poquito chaparro, que mida 1.60, pues. 1.60. Y este medía 3.50. Estoy hablando de mi altura, 1.75, 1.72, un poquito más del doble de altura. O sea, hermano, mira, hace unos días estábamos viendo nosotros la fotografía de un muchacho que había venido de Estados Unidos, allá donde nuestros hermanos, allá en Mano Rodolfo y hermana Wendy. Pero se tomaron una fotografía con él, ¿verdad? Y le llegaban por aquí. Ellos le llegaban por aquí. Y se veía bien joven. Entonces, Goliat era alto. ¿Cómo era Goliat, hermano? Alto, o sea, hay altos delgados y hay altos bien comidos, hermano. O sea, usted ve una persona bien alta, ¿qué hace con usted? Lo impresiona, lo asusta, hermano. Lo asusta, o sea, pensar en que yo voy a tener que pelear con este, ¿verdad? Pensar que yo voy a tener que pelear con este impresiona. Entonces, el primer, óigame por favor, el primer objetivo del enemigo es impresionarlo. O sea, asustarlo. Hermano, óigame, quitarle sus armas a usted. Porque usted solo lo mira y dice no, o sea, óigame, usted solo lo mira y usted dice me doy por vencido. Y con este, ¿para qué me meto? O sea, con este problema, ¿para qué intentar nada? Sigamos leyendo un poquito. Sigamos leyendo, veamos el versículo 5. Y traía, oiga, Goliat, además de que era alto, traía un casco de bronce en su cabeza. Vea el equipo, porque él traía un casco de bronce en la cabeza. ¿Para qué es el casco, hermano? Es una protección, o sea, en esa cabeza no podía entrar nada. Nada. O sea, venía bien armado. Sigamos leyendo ahí. Versículo 5. Y traía un casco de bronce en su cabeza y llevaba una cota de malla y era el peso de la cota 5,000 ciclos de bronce. Véngame para acá. Abajo del casco, Goliat, imagínese una camisa, hermano. Una camisa abajo del casco, traía una camisa, pero no era tela. Lea conmigo versículo 5. Y traía un casco de bronce en su cabeza y llevaba una cota de malla y era el peso de la cota 1,000 ciclos de bronce. O sea, vea hermano, traía el casco, pero abajo del casco traía una tipo camisa bien ceñida al cuerpo.
de bronce. O sea, si una espada quisiera entrar así, no entraba. Y además de eso, en su cabeza traía un casco adicional. Siga leyendo conmigo. Versículo 6. Sobre sus piernas traía grebas de bronce. A veces los jugadores se ponen una, no sé cómo se llama, chimpinillera, que ya se llaman aquí, para que no les peguen patadas. Pero las grebas no eran solo aquí, sino que le llegaba hasta aquí. El vestuario de arriba le llegaba aquí y las otras cosas. O sea, ese hombre estaba blindado. ¿Están conmigo, hermano? No sé si usted me está poniendo atención. Ese estaba o sea, como que estaba metido en un traje de bronce. No solamente que es alto el animal, sino que tiene un traje en todo su cuerpo. Siga leyendo versículo 6. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar. Mira, hermano, este rodillo de telar era un instrumento en el que preparaban telas para la ropa. Pero ese rodillo no se lo puedo descifrar. Yo era grueso. O sea, yo digo, solo para mover Goliat esa lanza, hermano, era un pesor enorme. Dice versículo sobre 7, y el asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 ciclos de hierro. Y no solamente eso, iba su escudero delante de él. El escudero era un ayudante de él. Quiero que venga un segundo para acá. O sea, el enemigo trabaja así. Lo quiere impresionar a usted. Quiere que usted lo vuelva a ver y diga a usted, no, o sea, es que allí la tenemos perdida. Y que usted abra su boca y usted hable, no, si allí, ¿cómo voy a pelear yo con este gigante? Mire todo el equipo que trae y yo nada. Además de que está grandotote y todas sus armas que trae. Y ahí, ¿qué podemos hacer? Ni aunque le disparara. En aquel tiempo no habían armas como las que tenemos ahora. Ni aunque le disparara, ¿cómo vamos a hacer? Yo quiero que piense y que se venga para acá. Estamos hablando cómo usar nuestra fe. Porque nuestra fe la vamos a utilizar para vencer. Óigame, hermano, véngame para acá. Para vencer imposibles. O sea, el problema todo el tiempo es que usted y yo nos ponemos a pensar humanamente y nos ponemos a evaluar humanamente y medimos nuestras capacidades y decimos nosotros, eso es imposible. Vencer ese gigante con ese vestuario que tiene, con ese armamento que trae, con todas esas protecciones que trae, ¿cómo le voy a hacer daño yo a él? Entonces, el primer punto, que la enfermedad, que el pleito, que la lucha, que la batalla que usted está librando, el enemigo lo quiere hacer pensar de que es imposible vencerla. Y que usted se dé por vencido, ni siquiera intentar hacer nada. El enemigo nos quiere impresionar, nos quiere asustar, nos quiere amedrentar, nos quiere esconder, nos quiere derribar nuestra fe. Cualquiera de todos los guerreros de Israel, incluyendo a su rey. ¿Quién era el rey? ¿Quién era el rey, hermano? Saúl. Dígalo conmigo, ¿cómo se llamaba el rey? Saúl, rey Saúl. Incluyendo el rey, los tenía amedrentados, los tenía asustados, los tenía encerrados, los tenía debilitados, los tenía, hermanos, mal. Y yo quiero que piense usted,
vienen sobre su vida, no viene un Goliat físico como este, viene una enfermedad, viene un problema económico, viene un problema en la familia, viene un problema de salud. Y el enemigo tiene como propósito que usted, hermano, se impresione, se asuste. Mire, este es el segundo punto. ¿Qué sucede cuando nosotros nos duele algo? Y nos sentimos mal y vamos donde el médico y el médico nos da el diagnóstico. Ese es el segundo punto. Cuando el médico nos dice, porque a veces los médicos sin tener mucha información le dan diagnóstico, a usted que lo pueden dañar más, lo pueden asustar más, ¿verdad? Acuérdese que el médico le va a dar un diagnóstico en base a lo que la experiencia que él tiene en el área médica. Pero a veces nos asusta. Primer punto, el enemigo trata de impresionarnos. Segundo, el enemigo quiere, primero le dije, el enemigo quiere impresionarnos. Segundo, el enemigo quiere sugestionarnos. Yo le busqué la interpretación de esa palabra sugestión. Véngame para acá. La palabra sugestionar es dominar la voluntad de alguien. Dominar la voluntad de alguien, manipular a alguien sin necesidad de agarrarle de la mano y llevarlo, sino que solo, hermano, solo por lo que la persona está viendo, está impresionada. Hay gente que la sugestionan fácilmente y la manipulan y la mueven y la hacen hacer cosas que no debería de hacer. Yo quiero que lea conmigo versículo 8. Versículo 8. Vea usted ese animal ahí parado con todo su armamento. Y se paró. Verso 8. Y se paró. Oiga, véalo a él parado ahí enfrente del ejército. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? Les está hablando. ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Vea, escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. 10. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado al campamento de Israel. ¿Están conmigo, hermano? No solamente vemos lo grande y las armas que trae el enemigo y el problema, sino que ahora el problema nos habla. Y el enemigo Goliat nos habla y nos dice: yo no quiero que vengan 5 contra mí, uno quiero, uno. Busque un varoncito ahí que esté completo. Busquen un guerrero, el más valiente, el mejor. Uno, no me vayan a venir 5, no, uno quiero. Uno. Mire, hermano, y todos empiezan a verse uno al otro. Y todos salen huyendo. El enemigo quiere sugestionarnos, manipular nuestra mente. Nos quiere desbaratar. O sea, mire pues, el enemigo lleva todo bien trazado. Lleva todo bien en orden. Primero se presenta bien grandote y armado, nos impresiona. Segundo, nos habla. El enemigo habla. El error de Eva y el error de Adán es haber estado oyendo la voz del enemigo. El enemigo habla.
Y a veces a nosotros los cristianos nos habla y nos trata de sugestionar, nos trata de manipular, nos trata de meter cosas que no son. Yo a veces he oído a los hermanos en Cristo siendo usados por el enemigo para hablar cosas que no son. Yo los he oído. Abriendo su boca para hablar cosas que no son, que son mentiras. Satanás hablando, digo yo. El diablo hablando. No nos dejemos usar por el enemigo. Tengamos mucho cuidado, hermano. Tengamos mucho cuidado. Entonces, Goliat estaba tratando de, primero, de impresionar, segundo, de sugestionar. ¿Para qué? Para que el ejército y Saúl, hermanos, no hicieran nada. No hicieran nada. A mí me da tristeza gente que está sana y el enemigo los hace pensar que están enfermos. Los sugestiona. Y le dice, a vos mal te han hecho. Y cuando van donde el médico, médicamente no tienen ningún problema, están sugestionados, están manipulados. Tenemos que tener un tremendo cuidado, porque el enemigo trabaja así. Y tercero, y termino con esto, 3 cosas le dije yo. Tercero, el enemigo nos quiere, primero, el enemigo nos quiere impresionar. Segundo, el enemigo nos quiere sugestionar. Y tercero, el enemigo nos quiere asustar. No es una sola cosa, son 3 cosas. Versículo 11. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, vaya, aquí está qué es lo que usted hace con lo que ya vio y lo que usted oyó. Oyendo Saúl, porque Saúl ya vio y oyó. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron. ¿Y qué pasó con ellos? Se turbaron. ¿Y qué pasó con ellos? Y tuvieron un gran miedo. Amados hermanos, esa es la meta del enemigo. Ese es el objetivo del enemigo, que usted se asuste, que usted tenga miedo, que usted no tenga, ya le dije yo, se lo repito, una persona que está asustada no tiene, hermanos, no, perdió su fe, perdió su confianza en Dios y hace cualquier cosa, lo manipula cualquiera, lo manda a cualquier lado. Mire, vaya a tal parte y compre esta agua y esta agua le va a caer bien. No, hermano, no es cierto eso. No es cierto eso. Entonces, una persona cuando está asustada, hermana, tiene un, mire, aquí la palabra de Dios dice, y se turbaron y tuvieron gran miedo. O sea, no tuvieron miedo, sino que es más que miedo, es grande el miedo. Y ya le dije yo, ese es el objetivo del enemigo, porque cuando usted está lleno de un gran miedo, usted no tiene confianza. Usted no tiene fe. O sea, mire, usted conoce el resto de la historia, usted sabe lo que pasó, pero si David, que fue el hombre de fe, el que apareció ahí, no hubiera aparecido, Goliat le gana la batalla sin ni siquiera intentar nada. No hubo, o sea, ¿sabe quién era el que tenía que enfrentar a Goliat? Era Saúl. No es el rey, pues. No es el encargado, no es el responsable, no es el que tiene que ir al frente, pues. Pero no. Entonces, hermano, ¿cómo hacer uso de nuestra fe? Las 3 cosas que usted tiene que tener cuidado, ¿verdad? Y con lo que el enemigo comienza es, el enemigo nos quiere impresionar. O sea, nos quiere hacer pensar que el problema es más grande de lo que Dios es más grande que su problema. El enemigo nos quiere sugestionar, nos quiere manipular nuestra fe, nos quiere llevar en otro camino. Y tercero, el enemigo nos quiere asustar. No le permita al enemigo que lo asuste. Entremos a la batalla. Vayamos a la batalla. Dios va a ir con usted, usted no va a ir solo. Usted no va a pelear esa batalla usted solo. Dios va a ir con usted. Entremos y con la ayuda de Dios y con la fe puesta en nuestro Dios, Dios nos va a dar la victoria. Entonces, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuidado, amados hermanos,
con las ideas negativas que el enemigo quiere poner en nuestra mente. Regálele un fuerte aplauso a nuestro Dios.